¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que estén con nosotros esta tarde aquí en nuestro canal de entrevistas. Pues las declaraciones de este señor Eduardo Feynman, este periodista argentino, que algunos incluso han hecho la comparación con Carlos Loret de Mola, argentino, con este Javier Alatorre, argentino, pues siguen generando mucha polémica. Hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum ya abordó directamente este asunto, después de que este hombre inventó que los narcos mexicanos habían presionado a Ecuador, lo del Mundial de Fútbol, los jugadores de Ecuador dijeron que no tenían ni idea de lo que él estaba hablando, los periodistas serios de Ecuador dijeron eso no pasó, ¿no? Y después el hombre ha caído ya en un discurso donde asegura que odia a los mexicanos, que le caemos en el orto, así fueron tal cuales sus palabras. ¿Cómo entendemos este lenguaje en el marco de que es parte de una postura más política, literalmente, porque este hombre es muy cercano a Milei, muy cercano incluso al tema de Israel? ¿Cómo vamos entendiendo a estos personajes que aparecen en toda esta línea discursiva? Mi querido Ramiro Padilla, siempre es un gusto saludarte, amigo. ¿Cómo andas? Muy bien, mi querido Jesús Escobar Tobar. Eh, Jet, como te dicen, ¿no? En la red, está suave ese apodo. Las iniciales de tu nombre me suena bien. Eres un Jet, ¿no? La propulsión. Es, eh, Me interesa el tema argentino. Yo he vivido en Argentina. He tenido residencias de meses en Argentina. Obviamente no en Buenos Aires, sino en el norte. Argentina, igual que México, es un país que está dividido en el Gran Buenos Aires y las provincias, los departamentos. Eh, es igual que, obviamente, que la Gran Tenochtitlán, todo gira alrededor de la Gran Buenos Aires. Obviamente, bueno, las formas discursivas que uno conoce en general son las formas discursivas del porteño, del Buenos Aires, donde está la concentración, al igual que en México, ¿no? Digamos, en este caso, chaparrito es muy chaparrito de Eduardo Reina. En Argentina les dicen petizo, en vez de chaparro dicen petizo. Caso de Eduardo Reina, pues obviamente, como uno de tantos como Calderón, como muchos enanos de la historia, tiene complejo de Napoleón. Es muy interesante esta parte del complejo de Napoleón y obviamente pues, tienen acceso a un micrófono, como tú bien lo planteabas, en el caso de Loret de Mola, pues no le va a conceder ningún gobierno. Es anti-kirchnerista, por ejemplo, ¿no? Néstor Kirchner, hay que recordar, hizo una muy buena gestión después de todas aquellas turbulencias de los 2000, porque Argentina siempre ha sido un país con turbulencias económicas. Y para entender por qué este tipo de criaturas nacen y se reproducen y mantienen, digamos, una centralidad en el discurso, pues tenemos que entender la naturaleza del Estado argentino y por qué las oligarquías ¿por qué las oligarquías? Por ejemplo, al igual que en Estados Unidos, nadie habla de su oligarquía. Es como si en México, digamos, Claudio X González, pues el secretario de Hacienda, y no sé, un hijo de Germán Larrea, pues el secretario de Defensa, y pura de eso. Así han funcionado las oligarquías. Y en Argentina, obviamente, hay magnates de los medios que hace ver a Ricardo Salinas como un niño de pecho, ¿no? Mañeta, entonces Magneto, Magneto, clarísimo, que es, obviamente él controla casi la totalidad del discurso. Tú vas a Argentina y descubres que las revistas, las estaciones de radio, las estaciones de televisión, al igual que aquella Televisa de los 80, ¿no? Están casi todas concentradas en pocas manos, y esas pocas manos son las voces de la oligarquía y las que controlan el discurso. Entonces, derivado de este discurso, pues obviamente hay personas como Feynman, hay personas que al final de cuentas digamos, que Argentina en el aspecto mediático vive los sueños de opio. Yo la última vez que estuve en Argentina, en 2022, recuerdo, yo acababa de terminar Carta South Park, y estuve en Argentina, y la última noche, ya en el norte de Argentina, porque obviamente este tipo de discurso se da en todo el país, porque es a lo que tienes acceso, es como, o mirabas a Javier Alatorre o mirabas a Jacobo Zabludovsky, que es prácticamente sí hay algo de televisión de izquierda en Argentina, pero pues no es mayoritario, es minoritario, al igual que aquí en México, ¿no? Digamos, siguen viendo el Canal 11 con Mario Paro Casar y Sergio Aguayo, los otros cuates, en el sexenio de López Obrador, obviamente personas que tienen una tendencia ideológica, ya sabemos hacia dónde. Entonces yo les dije en Argentina, que me parecía que Argentina estaba atrapada en la narrativa del México de los 80. Entonces, no me entendieron, tuve que empezar a elaborar. Es que ustedes
sigue siendo aquí lo que determine la televisión es lo que determina la opinión de ustedes. No es el caso nosotros, por ejemplo, en México, hay un ecosistema de informadores independientes, que probablemente sean los más fuertes del mundo, quizá nadie se dé cuenta, pero lo que han hecho todos aquellos que apoyan a la 4T y a López Obrador, ya sea veladamente, ya sea abiertamente, o ya sea personas que han estado en contra del sistema por muchos años, pues han construido, digamos, de cierta manera, un sistema alternativo de información que no existe en Argentina, fuera de Dani De Vita, Don Ramón Reynoso y algunos pocos más, digamos, pero son la excepción, no son la regla comparado a México, donde el peso mediático se fue diluyendo precisamente porque nosotros tuvimos la posibilidad, ¿no?, de construir medios alternativos que explican la realidad del país, y la gente en México, por primera vez en historia, a partir del 2018, 2017, tuvo la posibilidad de comparar lo que decían los medios hegemónicos versus lo que decían los medios alternativos. Pues nosotros elaboramos una suerte de entendimiento, digamos, una clarificación de la conciencia en cuanto a los eventos nacionales. En caso de Argentina, pues no, Argentina no ha llegado a esa etapa histórica donde hay una manera de contrastar, digamos, lo que se dice de los medios hegemónicos. En este caso, en particular, digo, les doy algo de contexto para entender de dónde viene Eduardo Feynman y de dónde viene todo eso complejo. ¿De dónde viene esa necesidad de estarse comparando? Yo lo decía hace unos días, en Argentina, uno de los motores de la movilidad social es el fútbol, por ejemplo, ¿no? Es hasta en una escala sociológica. Yo hacía un comparativo porque escribí el fenómeno. Escribí algunos años atrás, lo escribí en algún libro, pero hablo yo del aspecto, por ejemplo, de cómo uno de los motores para subir la pirámide social es el deporte y el entretenimiento. En Argentina es un fenómeno parecido, ¿no? El entretenimiento sigue siendo, digamos, los informativos que son entretenimiento que se disfrazan de información. Y en este caso, pues obviamente lo que dice Feynman es un asunto muy porteño, ¿no? De repente decir que él es que detesta a los mexicanos. No conozco, no sé si alguna vez haya visitado Feynman México para darse una idea. Porque también hay que entender, mi querido Jesús, que uno concibe, y este es el problema, yo creo que es la falacia en la que todos caen. Uno concibe a los países como monolitos. Un argentino es grosero, ergo todos los argentinos son groseros. Eso es lo mismo que decía Humberto Eco. Yo le recomiendo el libro Cinco Escritos Morales, ¿no?, donde él hablaba del auge del fascismo y él hablaba de la percepción que se va generando de otros países a través de lo que se informa, ¿no? Digamos, en el caso de la crisis albanesa, Humberto Eco dijo que en primera instancia, pues los primeros refugiados albaneses llegaron a Italia, pues fueron recibidos como hermanos. Ya con el tiempo, pues entre todos esos albanos que llegaron a Italia, llegaron un par de malandros, ergo todos los albanos eran malandros. Igual sucede cuando tú generalizas y tú percibes a un país como un monolito. Yo le digo, por ejemplo, el centro de Argentina, que es muy conservador, o de Buenos Aires hacia el norte, ¿no?, yendo a las provincias, no sé, de Rosario, de Córdoba, de Salta, de Jujuy, de Formosa, ¿no?, de Catamarca, que es conservadora. Y yo bromeaba diciendo, pues, que obviamente, si tú extrapolaras, digamos, en barrios mexicanos, si agarraras Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, y intercambiaras por Córdoba y por Rosario, por todo eso, no, la gente es exactamente lo mismo, ¿no? Hasta casi hasta la misma mezcla racial en el centro de Argentina. Por ejemplo, Córdoba es muy conservadora. Córdoba es como Guanajuato, nunca ha ganado de izquierda, por decirlo de alguna manera. Y ya, obviamente, de izquierda en Argentina, pues casi no existe. Eso ya daría tema para otra conversación, pero en este caso en particular, y en este contexto, con lo que dice Eduardo Feynman, que es un acomplejado, es un chaparrito muy acomplejado, pues obviamente él refleja ciertos valores de lo porteño, eh, de la soberbia porteña, que hasta las mismas provincias en la misma Argentina han sufrido, digamos, a través de los años. Entonces me parece muy divertido que este cuate diga, ¿no? Primero que nada, que se saque de la manga este tema de las amenazas a la selección ecuatoriana por los carteles, como si los carteles fuesen, digamos, el gobierno en México. Esa misconception, esos gabachos, esa falsa concepción de que hay grandes porciones del territorio mexicano que están sometidas al narcotráfico. Y uno dice, bueno, yo recuerdo ayer platicamos el tema, por ejemplo,
de que nombraron los carteles como terroristas. ¿Y qué pasaría con los carteles de Wall Street que daban más de $700 millones al año? Los declararía Donald Trump terroristas al complejo militar industrial que le provee entre 200,000 y 1 millón de armas al narco mexicano al año. También tendrían que llamarlos terroristas. No tengo, en general, la gente no tiene mucha información acerca de lo que sucede en México, y digamos, operan la información como si fuese un monolito. No lo operan en el sentido de entender qué significa culturalmente México. México tiene muchas maneras de ser feliz. Los argentinos, en ese sentido de la escala social y la satisfacción, tienen pocas vueltas para comprenderse a sí mismos y para identificar qué clase de nacionalismo tienen, porque eso también parte del entendimiento que tenemos nosotros mismos y de cómo percibimos a nuestro país. En el caso de los argentinos, siempre han percibido a ese país, han tenido una relación de amor-odio con su país. En el caso de Feynman, por ejemplo, con Maradona, que fue un futbolista que siempre defendió las causas populares, que se subía en izquierda, pues Feynman no tiene más que insultos para Maradona. En cambio, alguien como Lionel Messi, que es cercano a Trump y cercano a las causas del capitalismo ultranza, pues es un superhéroe argentino para Feynman. Pero obviamente es el tipo de discurso que se construye en Argentina a través de estos periodistas. Y no es el único, pues es la narrativa dominante, porque no hay manera de contrastarlo. Pues de repente yo lo escucho y me parece divertidísimo, porque yo no me siento ofendido que una persona de ese tamaño intelectual diga algo, ¿no? Pues o sea, estás 2 rayitas abajo de una opinión aceptable. ¿Quién es ese güey? ¿No? Es un tipo con acceso a una pantalla, que se le permite despotricar todo el tiempo. Está bien que lo haga, ¿no? Pero para nosotros los mexicanos, como digo, que tenemos más elementos para entender la circunstancia del mundo, pues al menos a mí me parece bastante divertido. El tema, como te digo, de que al igual como tú bien lo decías al principio, que una persona como él, y que esté comparado con Loret de Mola, que es un propagador de mentiras, pues es súper divertido. Yo escuchar que Loret de Mola, o sea, yo decía la semana pasada que son como los apostadores en carreras de caballo, o sea, le apuestan a varios caballos y siempre pierden, ¿no? Y cuando llegan a ganar una carrera de 900, pues esa es la nota central, les ganamos. Hoy mismo, esta semana, como fue nota que pues el hijo de López Obrador, José Ramón, fue a Disney y se gastó 3,000 pesos por boleto, que es lo que una persona hasta de clase media baja, allá en el norte, se puede gastar 1 o 2 veces en la vida para llevar a sus hijos a Disney si tienen la visa la visa de turista. O sea, pero no se habla del 1 millón de pesos que se gastó Alito, por ejemplo, en la inauguración del Mundial para llevar a toda la familia. O sea, en general, ese tipo de periodismo selectivo, todo cargado a la derecha, pues es el tipo de periodismo, pues, que se usa mucho en Argentina, y los grandes distractores que hay, por lo que te digo, de que todavía la narrativa hegemónica dominante y el aparato unidireccional de comunicación en Argentina sigue siendo la televisión, y los argentinos siguen siendo altamente dependientes de lo que diga la televisión. Entonces, para sacudirse ese tipo de opiniones, pues obviamente se tendría que diversificar, pero pues hacen falta elementos como los que tenemos nosotros en México, en el caso de lo que te decía, de un ecosistema de informadores alternativos, fuera del bloque hegemónico que nos contraste la información. En el caso de este cuate, pues es terriblemente irónico y ridículo que el cuate salga en televisión nacional a decir que odia a los mexicanos. Si no le hemos pegado todavía, de que vaya a Argentina y después que le dé unas cachetadas, pues ya que me odie, ¿no? Pero no antes, o sea, tiene que ser después, ¿no? Que no te lo construyas. ¿Cómo la ves? Oye, querido, y cuando ahorita que se plantea este reposteo de las cuentas cercanas a Salinas Pliego, ¿hay una articulación? ¿Tú ves una articulación de lo que se diga ya se va a replicar acá porque van de la misma mano? ¿O simplemente hay una instrumentalización de que pues salió un cuate que piensa igual que yo y por eso lo respaldo? ¿Cómo leemos eso? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, dice la ley aquella, ¿no? Vamos a juntarnos, y obviamente pues si nos atenemos a lo que está sucediendo, en Latinoamérica en general, de Estrella, un payaso
pero un super payaso. Es un amigo mío que vive en Colombia, un amigo mexicano, escritor, Pablo Aldaco, me dice, y es que la mitad de la población en Colombia lo ama, a la estrella, ¿no? Se reina la mano así, actúa como fascista, que es un buque 2.0, ¿no? A la gente le gusta eso. En el caso de Ricardo Salinas es el empresario más vulgar y más idiota que hemos tenido. La muestra de que la muestra de que la lotería del nacimiento no beneficia a todos con inteligencia. No importa las condiciones, digamos, decía Joseph Stiglitz, más del 90% de los que nacen pobres van a morir pobres, por más que intenten, más del 90% de los ricos, por más burros que sean, van a seguir siendo ricos. El caso de Ricardo Salinas es el ejemplo claro de una pasó de tener una fortuna de 14.000 millones a una de 4.000 millones, o sea, perder 10.000 millones en pocos años, que habla de que es un absoluto y total inútil. ¿Qué le queda a Ricardo Salinas, como bien tú lo planteas? ¿Qué le queda a todos ellos? Pues unirse y a tratar de hacer resistencia ante una causa perdida. Al menos para la derecha en México, la causa está perdida en la próxima generación, porque no tienen elementos para contrastar. Esto es, no veo yo una oposición mexicana. Yo no veo a Ricardo Salinas en caso de que fuese candidato construyendo un plan de gobierno que mejorase lo que hay en este momento, porque es lo primero que yo les pregunto. No que usted de la oposición, fuera de las críticas, que haría usted mejor que lo que está haciendo este gobierno. Absolutamente nada, porque no tienen plan. Su único plan es no tener plan, ¿no? Y en el caso de lo que se ha ido construyendo, que todo el mundo sabe que todos los caminos llevan a perdón, que todos los caminos llevan a Ricardo Salinas, y que este Ricardo Salinas, pues obviamente pues, está haciendo la lucha de la resistencia porque tiene un alto resentimiento hacia las nuevas formas. Ricardo Salinas pues, ha vivido un neoporfirismo, ¿no? Él tenía pues, las modernas tiendas de raya, y pues, él consideraba que sus empleados pues, deben de ganar lo justo para sobrevivir, no para vivir, y que él, por los privilegios del apellido, debe de ganar, se merece todo lo mejor del mundo. Entonces, pues esta gente, todos ellos, cuando se juntan todos, obviamente ya vimos el Eduardo Verástegui apurar de Donald Trump después de filmar una película que habla del tráfico del niño y darse cuenta pues, que en altas esferas pues, hay cosas medio raras, ¿no? Y en el caso de toda Argentina, digamos, en el caso de lo que sucedió, por ejemplo, con Dilma Rousseff en Brasil, que los diputados, de los creo que eran 300 diputados, que la destituyeron, que votaron para destituir a Dilma Rousseff por algún tecnicismo, creo que 260 tenían causas por corrupción. Entonces fueron los cuates que destituyeron a Dilma Rousseff. En el caso, por ejemplo, de los grandes consorcios informativos de toda Sudamérica, el Grupo Clarín Argentina o Globo en Brasil, Mercurio en Chile, el Comercio en Perú, y lo que tú llames, todos estos consorcios pues, están para construir la narrativa impulsada desde los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos, un ecosistema que permite, en el caso de nosotros, TV Azteca, aunque TV Azteca, como te digo, por las mismas circunstancias históricas y la misma construcción y la misma percepción que tenemos los mexicanos, lo que se llama filosofía de la construcción del sentido común, pues los mexicanos hemos crecido con una absoluta desconfianza hacia los gobiernos. Es por eso que de repente nosotros tenemos un sistema de elecciones muy complejo, con un montón de candados, aunque después, obviamente, el priismo y el panismo pues, fueron dando ofertas con su ingeniería electoral, pero en Sudamérica, y este ecosistema de noticias de extrema derecha, pues ha sido, digamos, pues ha sido el controlador. Hay que recordar que hasta el 88 estuvo Pinochet, bien entrado, ¿no? Ya casi en el siglo XXI, hubo dictaduras militares, el Partido Colorado Stroessner en Paraguay, la Junta Militar de Argentina con Videla y todos ellos. Y si te vas en Ecuador, Colombia, Venezuela, a cualquier país de Sudamérica, Brasil menciona eso, en dictaduras militares, obviamente tiene un ingrediente. Y si yo te pregunto, ¿viene alguna mención alguna dictadura militar en Sudamérica que se haya identificado con la izquierda? No existe porque había un imperio norteamericano invitando a los militares a plegarse a los designios del Plan Cóndor, ¿no? Que era combatir el comunismo. Así por eso que de repente uno los escucha. Y pues esos son los resabios, son lo que queda. Sigue siendo muy potente en Sudamérica el tema de la derecha,
como te digo, comparado con nosotros, históricamente y socialmente, pues nosotros dimos un paso hacia adelante, bien lo decía eh, Alejandro Rosado en su libro Las coordenadas históricas de la 4T, yo lo recomiendo mucho ese libro. Él decía que cuando un pueblo da un salto histórico, ya no regresa, ¿no? Yo le decía a Alejandro una vez que tuvimos una conversación, es como si tú, Jesús, quisieras regresar a la televisión en blanco y negro de 13 pulgadas y que solo tuviese una perilla con 2 canales y que tuvieras ver a o Javier Alatorre o López Dóriga, que es lo que son las únicas opciones. ¿Y por qué uno tendría que regresar a la televisión en blanco y negro? Bueno, la televisión en blanco y negro es lo que tienen ahorita los sudamericanos. Una televisión en blanco y negro que solo les cuenta dos versiones de la misma narrativa, donde pues, obviamente, por ejemplo, Petro está súper sorprendido de que después de haber hecho una buena gestión en Colombia con sus lados oscuros, pues la gente ha decidido regresar a la derecha, obviamente con toda la tendencia de que ha habido manipulación electoral. Pero en general es eso, Jesús. Ricardo Salinas y todos ellos, porque tienen los recursos. Primero dices, primero te unes al gobierno, el gobierno te da las palancas, las ventajas y el dinero. Después, cuando el gobierno no es de tu color, pues lo combates con todos los recursos que le esquimaste al Estado, que esa es la mayoría de los empresarios. Y en México, este intento pues, surgió con Carlos Salinas de Gortari, que generó 23 billonarios, ¿no? Mil millonarios, por decirlo en términos mexicanos. Y entonces, pues, Carlos Salinas de Gortari, su plan perverso era estos mil millonarios, pues controlasen, ¿no?, el futuro político del país. Y que ese futuro político del país, a través de los millonarios, una oligarquía como la que existe en Estados Unidos, pues fuese la que controlase los destinos de tu país. En Argentina y en Chile y en Sudamérica, las oligarquías son tan buenas y tan efectivas que hasta este momento nadie en Argentina que yo sepa le echa la culpa a los grandes terratenientes y a los grandes empresarios. Todo se limita al pleito abajo en la base. Políticos que son de la misma clase de los ciudadanos, ¿no? O sea, se pelea la base, pero nunca se voltea hacia arriba para ver quién extrajo 500 mil millones de dólares en Argentina, que andan en paraísos fiscales, ¿no? Todo se limita a lo que está haciendo Milei, lo que no está haciendo Milei, las concesiones que está entregando Milei, que es más que nada un títere, un gerente de la oligarquía. Es como yo decía, de los presidentes de Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos no son presidentes, son gerentes del complejo militar industrial. En este caso, muchos presidentes de derecha en Latinoamérica y en Sudamérica, pues son simples gerentes de las oligarquías locales. Y en el caso de Argentina, mientras ellos no sean conscientes de que pues son, o sea, de que tiene que haber una revolución en el sentido de entender qué significa que una oligarquía haya dominado a Argentina durante más de un siglo, y donde los ministros de la Suprema Corte de Justicia eran parecidos a los de México, vayan a favor de los intentos de la oligarquía, pues vamos a seguir escuchando estos enanos voceros de la oligarquía como Eduardo Feynman tratando de reducir un país a un monolito y tratando de decir que, ay, los odiamos. Si uno sale de Buenos Aires y te vas a todas las provincias, lo único que recibe un mexicano es amor. Y yo los meses, el tiempo que he vivido en Argentina, no he recibido nada más que amor. Y desde los porteños hasta la gente de las provincias, porque es maravilloso. O sea, son muchas malas cosas que tenemos en común. Yo una vez ya tenía un vuelo de Córdoba a Santiago de Chile. Me topé con el intendente de Córdoba, alguien con lo que se llama el alcalde de Córdoba, Sí. Argentina, y el cual me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es que México y Argentina deberían de ser un solo país, tenemos tanto en común, me dijo el cual. Me causó gracia, ¿no? La implicación de esto. Por eso te digo que de repente es, más que nada, las divisiones son más artificiales. Y son artificiales porque la televisión sigue siendo, como tengo un instrumento de confianza para absorber información. En el momento que cambian esto y que entiendan que no son los pueblos enemigos, sino las oligarquías las que determinan la construcción del sentido común, pues vamos a entender de qué se trata el asunto. Mi querido Ramiro Padilla, como siempre, un gusto, querido, que nos acompañes y nos permitas aprender de ti. Muchas gracias. No, gracias a ti. Aquí seguimos para cuando me invites.